Buenas noches muchachos. Entonces miren, vamos a abarcar hoy lo que es el tema de la clase de gráficos. Y dentro de los gráficos vamos a ver los más utilizados de los gráficos estadísticos. Este documento ya lo vimos la clase anterior. Que tenemos en este documento el reporte de los casos de coronavirus. Cuando teníamos 4.881 datos de casos reportados en Colombia. Y vamos a trabajar con una serie de gráficos. Con esta información se han construido las siguientes tablitas de frecuencia. Una que nos dice el estado de las personas, otra que nos dice los casos por país de procedencia, otra que nos dice los casos por sexo, otra que nos dice los casos por rango de edad, en donde hemos realizado una organización de los datos agrupándolos en intervalos, y los casos por ciudad, y también tenemos los casos por departamento. Todo esto simplemente en tablas de frecuencias para ilustrar lo que es la utilización de los gráficos. Excel nos ayuda de manera muy fácil a trabajar con gráficos estadísticos, que nosotros podemos trabajar la opción de gráficos recomendados, pero vamos a explicar cómo hacemos un gráfico desde cero, que corresponde al eje vertical y que corresponde al eje horizontal. Si nosotros vamos a comenzar a trabajar un gráfico básico, que es un gráfico de barras, por lo general el gráfico de barras lo podemos trabajar en barras horizontales o en barras verticales. Y vamos a ir acá a la parte superior, en insertar gráfico de barras. Vamos a escoger este que dice aquí, de columnas 2D. Lo podemos hacer también en 3D. Entonces voy aquí al de columna 2D, simplemente tengo aquí el área del gráfico. Pero como ven, simplemente tenemos el lienzo en blanco. Y nosotros necesitamos configurarlo. Para organizar el área del gráfico, simplemente vamos a dar clic derecho. Aquí en el gráfico le damos en seleccionar datos. Tenemos la siguiente ventana. En la siguiente ventana encontramos lo que es las entradas de las leyendas, que aquí es donde vamos a colocar todos los datos que se van a situar en el eje vertical y las etiquetas del eje horizontal, pero esas se activan cuando agregamos una leyenda, que es una serie de datos. Entonces vamos a agregar, y el nombre que le vamos a agregar podemos colocarle lo que es frecuencia absoluta, pero en este caso miren cómo lo vamos a configurar. Yo simplemente le voy a colocar el nombre de la serie, podemos colocarle número de personas o podemos colocarle personas, y en los datos todos los datos que corresponden a la frecuencia absoluta, y le doy a aceptar. Ya con ese simple hecho, mire, se me ha comenzado a generar el gráfico de barras. Además, ¿qué se tiene? Miren que las etiquetas del eje horizontal salen 1, 2, 3 y 4. Esas debemos configurarlas a que nos salga leve, fallecido, grave y moderado. Entonces le doy a editar y selecciono las etiquetas del eje horizontal, aceptar, que son todas las marcas de clase. Y de esta manera, si le doy a aceptar, ya tenemos el gráfico que nos dice personas. Y aquí tenemos lo que es leve, fallecido, grave y moderado. Y tenemos el pequeño gráfico de barras, construido básicamente. Si nos concentramos en la teoría, el gráfico de barra trabaja con la marca de clase y la frecuencia absoluta. También se puede trabajar con la frecuencia relativa, pero se recomienda trabajar más con la frecuencia absoluta. En este caso, esto es lo que representa un gráfico de barras. Simplemente voy a ir aquí al botón de acceso rápido, este botón, elementos del gráfico, presiono clic y le voy a agregar títulos a los ejes, simplemente para configurar el título. Esto es simplemente para marcarlo. El título del eje vertical viene a corresponder a los datos de FI. Entonces, miren, voy a colocarle datos
DFI. Esto no es necesario colocarlo, sino que simplemente para que se acuerden y se identifiquen que esos datos corresponden a la frecuencia absoluta. Y los datos del eje horizontal corresponden a la marca de clase, que es XY. Que es XY, para que tengamos eso presente. Y aquí es los datos de la frecuencia absoluta. Y aquí ya conocemos un poco más a profundidad este tipo de gráfico. Nosotros lo podemos configurar, no solo que sea de un solo color, sino que cada barrita tenga un color específico. Aquí en la parte del botón de acceso rápido nosotros podemos quitar los títulos del eje, quitar el título del gráfico, agregarlo. Podemos agregarle las etiquetas a los datos, miren, que nos salen encima de cada barra el valor, y ese valor también lo podemos cambiar, podemos colocarlo que salga en el extremo izquierdo, en la base interior, en el extremo externo, extremo interno, llamada de datos. Hay varias formas de nosotros colocar ese término. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces nosotros lo podemos colocar como llamada de datos y nos quedaría de esta manera. Miren, el gráfico representado de esta manera. Aquí ya estamos con llamada de datos, que hemos activado simplemente en la opción aquí de acceso rápido la etiqueta de datos, pero se la configuramos en la opción de llamada de datos. Si continuamos, nosotros podemos cambiar eso. Podemos también agregarle una tabla de datos y nos va a mostrar una pequeña tablita abajo, aunque eso no se utiliza mucho. Lo vamos a quitar. Y aquí ya hemos representado un gráfico simple de barras. No hay más que podemos hacer. Nosotros seleccionando el gráfico, aquí tenemos la parte de formato y la parte de diseño. En el diseño aquí podemos escoger el diseño que más nos agrade. Mire, simplemente eso se va a adaptar al diseño que se ha seleccionado. Digamos, seleccionemos este y miren que ya cambió el diseño del gráfico. ¿Qué más se puede hacer? Fácil. Nosotros podemos colocar estos valores en negrita, simplemente si lo seleccionamos. Y aquí podemos darle un relleno. O miren, si yo lo selecciono, tengo seleccionado estos valores, me voy a inicio. Y aquí tengo la opción de negrita. Miren que los datos se han colocado un poquito en negrita, pero están en color blanco. Y lo podemos colocar también un poco más grande, miren, que va aumentando el tamaño. Y eso es como que opciones de formato que uno simplemente puede editar. Lo mismo tanto para los valores del eje horizontal, también podemos colocarle negrita, le podemos cambiar hasta el color. Tenemos el que está. Y así, y uno puede cambiar ese valor. Eso es personalizar el gráfico. Simplemente estamos personalizando el estilo del gráfico. ¿Qué más le podemos hacer al gráfico? Tenemos aquí una parte de estilo del gráfico, donde aquí podemos también rápidamente cambiar el estilo por ese botón de acceso rápido. Y también podemos pasar a la parte de colores. Miren, cambiamos los colores, multicolor o que si queremos monocromático. Y aquí una parte de filtros del gráfico. ¿Qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos, si queremos comparar lo que es el estado de fallecido con los graves, podemos quitar leve y moderado y aplicamos el filtro. Y se nos adapta el gráfico al filtro que hemos aplicado. Y vemos un poco la información un poco más clara para comparar y realizar comparaciones. Si agregamos el estado moderado y le damos a aplicar, ya podemos comparar un poco más. Y si le agrego el leve, aquí podemos comparar simplemente aplicando un filtro. Eso es una manera muy didáctica para nosotros comparar los datos.
aplicando este simple gráfico sencillo de barras. Aparte de eso, si yo quiero que a cada barrita tenga un color determinado, entonces mire, si yo hago clic a una barra, me selecciona todas. Pero si yo vuelvo a hacer clic, digamos, en esta barra, ya me selecciona únicamente esta barrita. Y yo puedo cambiarle el relleno. Mire que la tengo simplemente seleccionada. ¿Qué pasa si yo aquí le cambio el color de relleno? Si lo coloco en amarillo, este como naranja o verde, miren que él me cambia el color de esa barrita. Si yo voy a esta barrita y cambio acá el otro color, vamos a colocarle como este o este naranja, y me cambia el color de esa barrita. Y si voy aquí y selecciono ahora moderado, miren que simplemente está seleccionando esa barrita. Yo puedo colocarle un gris, o le puedo colocar un amarillo, o le puedo colocar un rojo, le puedo colocar un violeta. Entonces, de esa manera yo puedo cambiar el color de cada barrita para el gráfico y lo personalizo de una manera diferente. Y aquí simplemente estamos tratando lo que es un gráfico de barras, que lo estamos viendo de manera sencilla, no estamos profundizando tanto, sino de cómo podemos personalizar un gráfico básicamente para transmitir una información y viendo las opciones de acceso rápido. Aquí aparece la leyenda. Si nosotros activamos la leyenda, miren qué pasa en la leyenda. Tenemos ahora cada uno de los estados: leve, fallecido, grave y moderado, con su respectivo color, con el color que le hemos asignado. Y digamos que este gráfico ya lo podemos presentar, se ve un poco mejor, tiene más o menos una impresión visual agradable, aunque esto aquí el título lo podemos cambiar y colocarle estado de las personas. Y aquí tenemos un gráfico de barras que nos dice el estado de las personas. ¿Qué nos está diciendo? En pequeñas barritas estamos viendo que nos indica que tenemos 4.270 personas en estado leve. Fallecidos tenemos 225. Personas que han fallecido, hacia ese término. Lo podemos etiquetar con cada color. Ahora, esta información nosotros también la podemos representar, o este gráfico lo podemos cambiar. ¿Qué pasa si voy aquí a diseño? Aquí tengo la opción de cambiar tipo de gráfico. Entonces si yo selecciono el gráfico y ahora yo no lo quiero en 3D, simplemente selecciono aquí el de 3D y le doy a aceptar. Y miren, ahora ya tenemos el gráfico en 3D. Simplemente le di en cambiar tipo de gráfico. Ya si quieren personalizar más, podemos ir aquí a cambiar filas por columnas, aquí a seleccionar datos, o en esta parte acá que es diseño rápido, que miren, que esto lo que nos hace es, pasándolo rápidamente, nos cambia el diseño del gráfico. Un diseño que también lo podemos cambiar modificando nosotros, digamos que prácticamente nosotros como queremos que sea la impresión visual del gráfico, pero esta parte de diseño gráfico nos los ofrece. Si nosotros encontramos algún diseño que se acomode a nuestras necesidades, lo podemos seleccionar dentro de esta opción y nos quedaríamos con ese diseño. Además, esto es una parte muy básica de cómo hacer un gráfico. Y esto es un gráfico de barras. Que si yo lo quiero cambiar, listo, no me gusta entonces yo no lo quiero así. Entonces, ¿qué pasa si yo le voy aquí a columnas? Vamos aquí en columnas. Podemos seleccionar el de al lado o el de acá. Lo tenemos en 3D. ¿Qué pasa si yo no quiero un gráfico de columnas, sino uno de líneas? Entonces yo voy aquí a líneas y puedo seleccionar estas líneas o puedo seleccionar esta. Y él me va a hacer un gráfico de línea. Me lo va a cambiar. Entonces, mire, solo para probar le voy a dar aquí en aceptar
Y miren que él me ha cambiado ahora el gráfico por un gráfico de líneas. Y voy a control Z para dejarlo aquí. Listo. Muy utilizado este tipo de gráficos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ahora trabajar con un gráfico de torta. Entonces, para trabajar con un gráfico de torta, nosotros podemos hacer lo siguiente. Insertar. Me voy aquí a gráfico circular, que es un gráfico de torta. Lo podemos hacer en 3D o en forma de un anillo, o aquí en 3D o en 2D. Vamos a colocarlo en 2D y después lo cambiamos. Entonces yo le doy a la parte de clic derecho, seleccionar datos y vamos a agregar, como lo hicimos anteriormente en las leyendas. Yo le doy aquí en agregar, nombre de la leyenda, entonces le voy a colocar estado de las personas. Y aquí voy a borrar esto y voy a seleccionar. Podemos trabajar con la frecuencia absoluta, pero también podemos trabajar por la frecuencia relativa. Por lo general los gráficos de tortas se trabajan más con la frecuencia relativa. Entonces selecciono las frecuencias relativas, aceptar, y voy a cambiar aquí las etiquetas del eje horizontal. Le doy a editar y selecciono las marcas de clase y le doy en aceptar. Y aceptar. ¿Y qué tenemos aquí? Un gráfico de torta sencillo, donde ya tenemos leve, fallecido, grave y moderado. Que podemos editarlo, cambiarle el diseño aquí fácilmente, el estilo. Lo podemos cambiar seleccionando los estilos rápidos que tenemos aquí. Yo selecciono este, miren que me cambia. Y si voy a las partes de las etiquetas aquí rápido, puedo agregarle lo que son las etiquetas a los datos. Miren, aquí me salen los porcentajes. Y si quiero mirar más opciones de cómo acomodar las etiquetas, le doy clic a la flechita. Las puedo colocar en el centro, en el extremo interno, en el extremo externo. Un ajuste perfecto, las puedo colocar en llamada de datos. Y más opciones. Entonces yo le voy a colocar en ajuste perfecto. Y ya tenemos aquí el gráfico de tortas. Nosotros también podemos cambiarlo. Podemos mirar los diferentes diseños que se ofrecen. E ir probando cuál es el que más nos llama la atención. Y lo seleccionamos. Si lo queremos cambiar, entonces simplemente con el gráfico aquí seleccionado, yo voy a cambiar tipo de gráfico. Y en tipo de gráfico podemos seleccionar aquí en 3D y le damos a aceptar. Y ya tenemos aquí el gráfico en 3D. Y podemos mirar qué diseño se ajusta. Y aquí miren, ya este nos sale un poco más ajustado, con ese diseño que acabo de seleccionar. Pero ¿qué pasa? No, a mí no me agrada tanto este gráfico. Entonces yo lo puedo cambiar por un gráfico de tipo anillo. Le damos a aceptar y ahora tenemos el gráfico aquí en tipo anillo, que también transmite la misma información. Entonces hay diferentes formas de mostrar la información que nosotros queremos. Por lo general estos gráficos de tipo anillo, de tortas, o gráficos circulares, se trabajan con la frecuencia relativa. Y estos digamos que son uno de los dos gráficos más utilizados, que es el gráfico de barras o el gráfico de torta. Son muy utilizados. Obvio que también podemos aplicar, miren, si miramos aquí la opción del filtro, voy a correr este acá. Si aplicamos aquí la opción del filtro, podemos comparar. Digamos que yo quiero comparar el estado de fallecido y moderado. Entonces voy a aplicar y miren que es muy práctico. ¿Por qué? Porque puedo comparar fallecido con los moderados y puedo mirar que en comparación, si estamos comparando lo que está en estado de fallecido, lo que está en estado de moderado, nosotros vemos que
El moderado predomina con el 54%, mientras que el 46% en la comparación de estos datos presenta una diferencia un poco pareja. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar? Ya no es el moderado, sino el leve con fallecido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la cantidad de fallecidos es muy poca, de un 5% con respecto a todas las personas que se encuentran en estado leve. Entonces, de aquí podemos ver que el virus, si analizamos nosotros agregando los demás datos, vemos que el virus en una pequeña porción, 5%, viene a representar que han fallecido las personas, mientras que el 95% de los datos corresponde a que las personas se encuentran algunas en estado leve, en su gran parte el 87%, algunas graves, en un solo 2% y moderado el 6%. Y vemos que la tasa de mortalidad del virus no es tan fuerte. Este tema del filtro es muy práctico porque nos ayuda a comparar. Entonces, si yo quito aquí, puedo comparar lo que es leve con grave. Y aplicamos. Y podemos comparar esas dos categorías, esas dos clases. Y es muy interesante, muy práctico. Esto les sirve a ustedes también para sus trabajos, cuando quieran comparar dos variables. Y dependiendo de la información que nosotros queramos mostrar. Además de estos gráficos, si ustedes se van a la parte de formato, van a encontrar que pueden editar más partes del gráfico. Si estuviéramos en un curso de Excel, veríamos a detalle cada una de estas. Usted puede cambiar el contorno de la forma, el efecto de la forma, el relleno de la forma. Si usted quiere que tenga un texto alternativo, que ese texto se vea en la parte de adelante o enviar hacia atrás, tener un panel de selección. Y esto es para editar el formato, la manera visual del gráfico, definir el tamaño. Si aquí nos vamos al tamaño, miren, vamos agregando, vamos cambiando el tamaño. Si aquí lo disminuyo, aquí podemos cambiar el ancho y reducirlo. Esto nos ayuda a opciones de formato. Y podemos nosotros, miren aquí, definir nuestro propio formato del gráfico. Si ustedes miran, propio formato del gráfico, podemos hacer nuestro formato personalizado, que nosotros lo definimos. Ya esto es que ustedes se sienten a cacharrear un poco. Simplemente les estoy mostrando de cómo podemos, de manera básica y sencilla, configurar nuestro gráfico, trabajando en parte de la información que tenemos en la tabla de frecuencias. Otra manera que vimos cómo se configura de manera sencilla esto, listo. Entonces, digamos, si nosotros queremos utilizar la opción de gráficos recomendados de Excel, entonces simplemente yo vengo y selecciono la marca de clase y la frecuencia absoluta de esos datos y me voy a insertar y me encuentro algo que dice gráficos recomendados. Y miren, aquí hay una serie de gráficos que me recomienda Excel. Me recomienda aquí un gráfico de barras, un gráfico circular, me recomienda un gráfico de barras horizontales y me recomienda este gráfico de embudo. Entonces, si a mí me agrada uno de estos, yo los puedo seleccionar y eso ya simplemente seleccionando los datos y Excel me lo organiza porque es un gráfico recomendado y hace ese proceso que hicimos nosotros anteriormente. Pero si yo quiero ir a todos los gráficos, me encuentro que aquí tengo gráficos de barras y puedo seleccionar el que yo quiera. No puedo seleccionar este otro que me los divide en categorías, miren, y ya me evito la opción de yo modificar el gráfico. Y aquí ya encontramos dos partes. Una parte de que Excel nos ayuda a configurar el gráfico de manera rápida, o yo lo puedo crear desde el inicio configurándolo, definiendo el formato como lo quiero mostrar. Entonces miren, si yo selecciono este, miren, y si le doy a aceptar, ya tenemos aquí el gráfico. Tenemos aquí el gráfico creado, pero si observamos un poco, aquí dice 1,
¿Qué pasa? Que aquí solamente tenemos uno y no tenemos las categorías. Pero si ustedes observan, miren, acá nos dice el gráfico que pertenece a moderado, el otro grave, fallecido y leve. Y eso lo ha reorganizado Excel. Y uno aquí puede cambiar el título del gráfico y también puede aplicar lo que es el filtro. Y aquí las opciones rápidas del diseño que uno lo puede cambiar. O cambiar el tipo de gráfico. Esto es utilizando lo que es, aquí tenemos un gráfico de barras. Barras horizontales. Pero que yo también puedo crear un histograma rápidamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil. Entonces miren, si yo selecciono que el histograma no es recomendable como para estos datos, pero lo podemos hacer. Si yo selecciono estos, voy a seleccionar la marca de clase y voy a seleccionar la frecuencia relativa y me voy a insertar gráficos recomendados y miren, el primero que me sale recomendado es un gráfico circular, un gráfico de torta, que si lo seleccionamos, le damos a aceptar, ya tenemos aquí el gráfico rápidamente, un gráfico que se ha generado rápidamente y podemos cambiarle el estilo y podemos cambiarle el diseño y cómo queremos que se muestre. Y aquí ya tenemos el gráfico que se ha creado rápidamente. Si ustedes ven, esto lo hemos creado simplemente seleccionando los datos y utilizando la opción de gráfico recomendado. Y aquí comparamos esta manera de hacer el gráfico con la manera de las opciones de gráficos recomendados de Excel. ¿Qué otro gráfico podemos nosotros tener? De esa misma forma nosotros podemos hacer el gráfico de líneas. Si yo selecciono estas dos, miren, y me voy a insertar, voy aquí a gráficos recomendados, pero me cambio todos los gráficos y doy en gráficos de líneas. Aquí tengo un gráfico de líneas básicos que me recomienda. O puedo tener este gráfico de líneas con marcadores. Pero si yo no quiero ese, quiero un gráfico de áreas, puedo aquí tener el gráfico de áreas. Aunque ese no se recomienda tanto, es dependiendo de qué quiera uno mostrar. Aunque este lo podríamos, un gráfico de líneas, vamos a seleccionarlo con marcadores y le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos un gráfico de líneas, miren. Rápidamente, simplemente seleccionando los datos. ¿Qué seleccionamos? La marca de clase y la frecuencia absoluta. Listo. ¿Qué pasa si usted quiere crear? Voy a ubicar esto por acá. Si quiere crear rápidamente un gráfico de Pareto, entonces si yo lo selecciono, insertar, me voy aquí a gráficos y cambio a todos los gráficos, me encuentro acá con histograma. Y entro a histograma, me voy a esta categoría que es gráfico de Pareto. Y de esta manera, con ya yo simplemente teniendo la tabla de los datos, me voy a aceptar. Y ya tengo aquí un gráfico de Pareto. Esto ustedes lo van a utilizar mucho en control estadístico de la calidad, que van a ver más adelante con el instructor Hernán Amado. Este gráfico de Pareto. Teniendo ustedes la tablita de frecuencia, así lo pueden sacar rápidamente. Este gráfico de Pareto. Miren lo que hace el gráfico de Pareto. Él reordena las marcas de clases dependiendo de la frecuencia absoluta. Crea aquí como si fuera un histograma, los ordena de mayor a menor y aquí con el porcentaje acumulado. Y aquí ya tenemos el gráfico de Pareto. Esto es un gráfico de Pareto. Y aquí ya hemos visto cómo hacer gráficos de Pareto rápidamente. ¿Cómo hacemos un histograma? Nosotros lo podemos hacer de varias formas. Entonces, una opción,
Voy aquí a los casos, simplemente voy a los casos por rangos de edad. Entonces aquí tenemos una tabla que tiene los rangos de edad. Y yo he sacado acá una columna que simplemente la voy a llamar como etiqueta, que me dice que es de 1 a 8, de 9 a 6, y me dice el rango de las edades. Entonces yo simplemente puedo hacer insertar. Voy a colocar aquí un gráfico de barras, aquí lo tengo, y en el gráfico clic derecho, seleccionar datos, agregar series de leyendas, y voy a colocar lo que es casos por edad. Y aquí voy a borrar y voy a seleccionar todas las frecuencias absolutas. Aceptar. Y aquí en el horizontal voy a darle a editar y voy a seleccionar todas las etiquetas que he definido. Aceptar. Y aceptar. Y vamos a colocar este gráfico un poquito más grande. Listo, y aquí lo que tenemos es, hasta el momento esto es un gráfico de barras que se ha definido, que nos muestra los casos por edad y que nos está mostrando, voy a colocarlo un poquito más grande, hasta acá, las categorías abajo, las edades, miren, el rango de edades que cubre cada una, pero hasta el momento eso es un gráfico de barras. Si nosotros queremos que se parezca más a un histograma, entonces voy a darle doble clic a las barras y se me habilita, doble clic a la barra y se me habilita el panel lateral. Y aquí en donde dice ancho de rango lo voy a definir del 0%. Y ya tengo las barras apiladas. Y ahora ya tengo un histograma que no se ve tan bien, pero vamos a seleccionar las barras y en el contorno, los bordes, vamos a agregar a los bordes, seleccionando todas las barras. Miren, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue doble clic a una barra o doble clic cuando voy a seleccionar las barras, miren, doble clic y él me habilita el panel lateral. Y aquí voy a seleccionar la parte que dice el baldecito relleno y línea. Voy aquí a borde y puedo cambiar el color del borde. Voy a colocar lo que es línea sólida o sin línea. Si le doy en línea sólida vamos a colocarle un borde, digamos que sea de qué color. Un borde algo negro para ver cómo se ve. Y miremos, miren, listo, sí, ahora sí logramos ver los bordes negros. Y aquí tenemos lo que es un histograma. Este gráfico que hemos aquí, hemos construido nuestro histograma, que se ve un poco interesante, llamativo, y lo podemos configurar. Otra manera de nosotros crear ese histograma y simplemente teniendo los datos. ¿Cómo teniendo los datos? Listo, me voy aquí a los datos y voy aquí donde dice edad. Acá lo tengo, miren, y voy a seleccionar todo el conjunto de las edades. Me desplazo un poco y me voy a insertar gráficos recomendados, y en esa parte voy a ir aquí a todos los gráficos y voy a seleccionar aquí histograma. Selecciono aquí histograma, me voy aquí a aceptar y miren, ya aquí tengo un histograma rápidamente creado que yo lo puedo configurar. Vamos a colocarlo un poco más grande. Entonces aquí lo tenemos con las diferentes categorías. Entonces si yo hago doble clic a las barras para habilitar el panel lateral, aquí ya tengo el ancho del rango que es 0%. Nosotros podemos cambiar al área del gráfico, que es el tamaño.
o podemos mirar lo que es la serie. Podemos cambiar la opción del título del gráfico, el eje horizontal, área del gráfico, área del trazo. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar los grupos? Mire que aquí tengo más grupos que los que construí yo con la tabla de frecuencia que tenía. Entonces yo le voy a hacer doble clic aquí a los valores del eje horizontal. Y aquí en el panel lateral, voy a colocarlo un poco más grande, tengo la opción que me dice número de rangos y ancho del rango. Número de rangos, si yo quiero tener, voy aquí a número de rangos, lo activo. Si quiero tener, aquí hay 27 rangos. Si yo quiero tener simplemente que se me divida en 10 rangos, y presiono Enter, miren que él me acomoda el histograma rápidamente a 10 categorías. Aquí tengo un histograma de 10 categorías generado rápidamente. Esto ayuda mucho. No, yo no quiero 10, sino que quiero organizar la información en 12 categorías, 12 rangos. Entonces damos 12, presionamos aquí Enter y él lo reagrupa. No, yo no quiero 12, sino que quiero 15. Entonces cambio aquí a 15 y doy a acertar. Y él reagrupa todo, calculando el ancho del rango acá automáticamente. Miren. Entonces si yo lo quiero simplemente en 10, presiono Enter y aquí tengo para estudiar. Aquí este es el número de casos de contagiados que hay por cada rango. El primer rango me dice que va de 1 hasta 11,2, es decir, de 1 año hasta personas que están alrededor de 11,2 años. Y esto es lo que me dice. Si yo le agrego aquí etiquetas al eje, voy a eliminar el panel lateral, le agrego las etiquetas a los datos, miren, aquí ya tengo la etiqueta con los datos. Si yo quiero cambiar el diseño rápidamente, entonces puedo seleccionar este y aquí ya tengo eso. Y el título del gráfico, en el título del gráfico podemos colocar, vamos a colocar un poco más grande, y podemos colocar histograma. Y hemos mirado dos formas de crear el histograma, una forma de que yo lo cree manualmente y la otra forma es ayudándome de la solución aquí de gráficos recomendados. Cambiamos a histograma y lo podemos adecuar a nuestro gusto. Esta serie de gráficos que hemos visto hasta el momento son muy utilizados en la estadística o en el análisis estadístico o en la forma en que uno quiera representar la información. Digamos que yo voy a esta parte, estábamos aquí en estado de personas y hay otro tipo de gráfico que podemos ver. El otro tipo gráfico que podemos ver es algo que está por acá. Voy a seleccionar estos dos datos. Voy a seleccionar leve y la frecuencia absoluta. Gráficos recomendados. Y hay una parte aquí en todos los gráficos que me dice aquí, gráfico de rectángulos, para que lo conozcan. Miren, yo le doy a gráfico de rectángulos. Miren que me divide lo que es en rectángulo y voy a aceptar. ¿Qué es lo que hace este gráfico? Lo que hace es que va a dividir en rectángulos a las 4 categorías que tenemos, las 4 marcas de clases que tenemos. Y dependiendo del valor de la frecuencia absoluta que tenga cada categoría, va a ser el tamaño de ese rectángulo. Esto marca lo que es la manera en que predomina una categoría en base a las demás. Y dependiendo si tiene el tamaño más grande que las demás, cambiándolo aquí, tienen el tamaño más grande, el área más grande, quiere decir que eso predomina más que las demás. Entonces aquí lo que vemos, que la mayoría de personas contagiadas están en el estado leve. Hay un pequeño porcentaje que está en el estado grave, una gran cantidad que está entre fallecidos y moderados. Pero el estado que más predomina en las personas contagiadas es el estado leve. Y esto es un gráfico de rectángulo que se puede utilizar. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir que hemos abarcado gran parte de lo que son los gráficos estadísticos.
¿qué es lo que vamos a hacer? Para las demás pestañas, ¿qué necesito? Para las demás tablas de frecuencia que les he suministrado, ustedes van a realizar los diferentes tipos de gráficos que hemos visto, simplemente para practicar, y me los van a organizar cada uno con su nombre. Para cada una de las tablitas de frecuencias que tienen, vamos a hacer un gráfico, y eso lo vamos a realizar la próxima clase, el próximo viernes, porque necesito que esto que vimos aquí lo pongamos en práctica. Ya las tablitas de frecuencias están hechas, yo se las suministré, y simplemente vamos a representar esa información por medio de gráficos. Entonces, espero que estén bien, muchachos. Saludos y que tengan una feliz noche. Esta es una pequeña clase que tenemos que practicar mucho, pero nos va a ayudar mucho trabajar este tipo de gráficos. Feliz noche.